en lo que queríamos centrarnos fundamentalmente, o por lo menos al principio, eh, tiene que ver con tu llegada a Mar del Plata y con ese proceso, ¿no? Y con ese proceso que quedó trunco, que fue la antropología en Mar del Plata. Ujú. Eh, cómo fue este proceso inicial en que vos pasaste a hacerte cargo de la carrera de antropología que estaba a cargo de otra persona y era muy reciente? ¿Y qué características tenía esa carrera de antropología inicial que se reformuló con este nuevo proyecto? Ujú. Bueno, miren, la historia, digamos, puntual es la siguiente. Yo estaba dando, bueno, habíamos renunciado a la universidad, digamos, en forma masiva. Yo estaba trabajando en varios lugares para ganarme la vida y uno de ellos era la Universidad del Salvador. En la Universidad del Salvador, en la carrera de sociología, me invitaron a dar la parte que correspondía a antropología social y también una parte de metodología. Y ahí comencé a desarrollar durante varios meses y dos de los profesores, mejor dicho, dos, pero sobre todo uno, Hipólito y sobre todo Aurelio, después de unos 8 o 9 meses de estar dando clases ahí, me plantearon la posibilidad de ir a Mar del Plata a reestructurar una carrera que prácticamente contaba con muy pocos alumnos y que tenía muy baja demanda y que además tenía una orientación, y no lo digo negativamente, sino las palabras que ellos usaron en ese momento, una orientación folclorizante. Conversé sobre todo con Aurelio al respecto y me mostró el programa, lo analicé y lo que le dije fue lo siguiente: mira, yo lo que te planteo, si no en forma inmediata, en forma progresiva, eh, constituir una carrera donde el profesorado que vaya sean personas muy puntuales, dado que las conozco desde hace tiempo, que son no solamente de antropología, sino de sociología y de historia, y dentro de la parte antropológica, gente que venía, perdón, también de la arqueología y en segundo lugar de la antropología física. Y entonces, en función de ello, y pensando en luego confirmarlos a través de concursos específicos. Ellos me dijeron que sí, que en ese sentido estaban de acuerdo y que además sería importante tener una conversación con el rector, con Hipólito no, porque él era el decano. Y entonces sí tuve una reunión con el director, del rector, que lamentablemente, y con el vicerrector, que era una persona de apellido alemán, me acuerdo, pero no me acuerdo. Y ambos estuvieron de acuerdo en que se hiciera, digamos, esta reestructuración. La reestructuración, por supuesto, la pensé desde mi experiencia en la Universidad de Buenos Aires y un poco menos, porque sí había dado clases en La Plata y clases en Rosario, y además tenía una relación bastante fuerte, sobre todo con los compañeros y compañeras de Rosario. Planteé una carrera que estaba muy orientada al principio, en términos ideológicos, a lo que sigue siendo más o menos permanente, y es justamente al papel de las relaciones coloniales, de la situación colonial, etcétera, etcétera, y con la idea futura, y digo esto porque para mí fue bastante importante por algunas cuestiones que ocurrieron en Mar del Plata, y con la idea futura de pensar en campos específicos en los cuales se pudiera formar la gente a través de desarrollar determinados trabajos de campo en forma, en forma puntual y referidos a problemas específicos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque yo, correlativamente a entrar en Mar del Plata, entro también a trabajar en la Facultad de Medicina, en un instituto de medicina laboral o ocupacional, donde comenzamos a hacer investigaciones puntuales justamente sobre salud, enfermedad y sobre todo enfermedad mental en diferentes ramas de la producción.
Entonces en mi cabeza estaba justamente eso, que yo no lo comuniqué a los alumnos, aunque sí lo comuniqué dentro del grupo que formamos para constituir el plantel, pero que ocurrió que mientras íbamos desarrollando nuestras investigaciones, comenzamos a tener amenazas sistemáticas de que abandonáramos nuestros proyectos de investigación. Y me estoy refiriendo a los años 1972, 1973, 1974. Y en consecuencia, dado que seguimos con las investigaciones, nos pusieron una bomba de bajo poder. Era la época de la AAA. Y como seguimos trabajando, nos pusieron una bomba que destruyó el instituto y por lo tanto tuvimos que dejar y abandonar nuestro trabajo. Señalo esto porque durante la gestión, luego voy a volver a la organización, a la gestión, los alumnos, con razón, pedían realizar trabajos de campo sistemático y yo en gran medida me oponía. Y me oponía por algo que no les contaba, justamente porque no quería difundir determinado tipo de información, pero que ellos tomaron como que yo me oponía al trabajo de campo. Cuando era lo diferente, porque fui la primera persona en Argentina que realizó un trabajo de campo de larga duración. 9 meses en el campo, en un trabajo que hice sobre migración. Entonces, desde ese punto de vista, sí hubo un equívoco que de alguna manera, me acuerdo que años después, en algún congreso que se hizo en Mar del Plata, algunos compañeros alumnos que ya estaban recibidos me lo plantearon. Y señalo esto porque lo que hay que tomar en cuenta es que la investigación concreta, yo en ese momento me estaba ya desarrollando el campo de la antropología médica, hay que tomar las condiciones concretas en que está cada sociedad y cada país. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en este momento en México, en gran parte del país no se puede hacer investigación antropológica, porque desapareces o te matan, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, dado que gran parte del país está tomado directa o indirectamente por el narcotráfico, o si ustedes prefieren el crimen organizado. Bueno, volviendo a lo anterior, ante la propuesta y aceptación del rectorado y el decanato de la posibilidad de cambiar la estructura de la carrera, yo me reuní inicialmente con 2 personas que fueron Mirta Lischetti y Rosa María Neufeld, que veníamos trabajando, aunque en campos diferentes, y éramos además muy amigos y seguimos siendo muy amigos hasta la actualidad. Con ellas 2 es que inicialmente formulamos un plan y pensamos en personas específicas para desarrollarlo. El plan, vuelvo a repetir, estaba concentrado en antropología social y muy secundariamente en arqueología y en antropología física. Desde ese punto de vista vimos la necesidad de pensar en gente que en historia, Leonardo Gutiérrez, no me acuerdo el nombre ahora, o en sociología, Carlos Bastianes, funcionaran o operaran con una noción interdisciplinaria y no con una idea de imponer la concepción histórica o la concepción, llamémosle, sociológica. En segundo lugar, lo que nos planteamos, dada la polarización que se estaba dando en nuestro país entre corrientes políticas e ideológicas, nos planteamos que tenían que entrar personas que estaban dentro de lo que nosotros podíamos pensar, es decir, ciertas orientaciones de izquierda, llamémosle, sino también compañeros que venían de las propuestas peronistas, que como ustedes saben en aquella época se dividían en una serie de tendencias. Entonces quisimos tener lo que podemos llamar un universo diversificado, aunque con ciertos puntos de unidad para poder funcionar. Se hicieron los programas. Cada programa que se presentó por cada uno de nosotros, los 3 que señalamos y el resto de los profesores, de los cuales solamente señalé 2, pero que por supuesto ustedes recordarán que tuvo
otros compañeros como Hugo Ratier, Floreal Palanca, etcétera, etcétera. Cada programa fue analizado y discutido por todo el grupo. Nos reuníamos una vez por semana en la casa de María Rosa, por todo el grupo. Primero éramos 5 o 6 y después se amplió, indudablemente, en la medida que se fueron incorporando los compañeros. Y desde ese punto de vista se elaboró un programa bastante compaginado y bastante articulado, más allá del énfasis, por supuesto, que cada profesor podía darle. Esto funcionó bien los primeros tiempos, digamos, pero con respecto a ciertos problemas se fue polarizando la situación, como ustedes saben. Al poco tiempo de entrar estuvo el asesinato de Claudia Filler, como ustedes recordarán, que fue un asesinato antisemita, ¿no? Al principio se aceptó, después se lo quiso cambiar que era políticamente, no, fue un asesinato antisemita generada por la CNU. Y este y otros procesos comenzaron a generar cierto grado, pero como a los 2 años, sobre todo, de interferencias, o no interferencias, sino lógicas, que de alguna manera comenzaron a alterar las relaciones y que condujeron en cierta manera a polarizar internamente al equipo docente, aunque espero, era mi concepción, que esto no se reflejaba demasiado en lo que podemos llamar la calidad que tenía, digamos, el ejercicio docente que cada uno de nosotros realizaba, ¿no? El éxito de la carrera fue, yo diría, de inmediato. Cuando llegamos, la carrera tenía muy pocos alumnos y en poco tiempo la carrera se convirtió en la segunda carrera con más alumnos en Mar del Plata, inclusive superando a Sociología, y que nosotros atribuimos no solamente al interés por la antropología, sino justamente a haber organizado un programa y elegido determinados docentes, que además tenían experiencia de investigación la mayoría, no todos, que permitió justamente establecer una relación orgánica y positiva entre la propuesta de un programa y llevarlo a cabo en términos específicos, ¿no? En principio lo que podría decir como introducción es esto, y no sé si hay algunos puntos de lo que hablé o que no hablé que a lo mejor habría o posibilitan profundizarse, ¿no? Por ahora hasta acá llego. ¿Me escuchan? Sí. Sí, no, justo yo me había muteado también para que no se metan ruidos por las dudas. Yo te retrotraería primero a unas preguntas por ahí más simples y sencillas. En ese proceso vos te venís a vivir a Mar del Plata, ¿cómo organizás tu No, vida en no, función de la carrera? no, nadie fue a vivir en Mar del Plata. Okay. Del grupo docente, algunas semanas, puede ser, bueno, me tocó a mí también, que uno iba y se quedaba una semana cuando había cierto tipo de necesidades puntuales. Pero no, en general lo que estábamos era entre 1 día y en mi caso entre 2 y 3 días. Lo mínimo fue 2 y lo máximo 3. Pero yo no podía irme a vivir a Mar del Plata por varias razones. Una de ellas es que estaba trabajando en la Facultad de Medicina, justamente, Continúa en tu... algo que complementaba lo de Mar del Plata. Ese es un Bien. déficit, indudablemente. La mayoría tendría que estar localizada en el lugar, etcétera, etcétera. Pero eso lo teníamos claro, además. Perdón, Sí. Diana. No, es una pavada, pero yo tengo una duda con Güemes. Yo no lo conocí, digamos, no tengo idea ni nada de él. ¿Vos tuviste contacto con él? No, Para nada. para nada. Ah, Cuando yo llegué, cuando yo comencé a funcionar, él ya había renunciado, él ya se había ido. está bien. Inclusive yo empecé a ir bastante seguido. Había una secretaria muy eficiente, no me puedo acordar el nombre, y ella me dijo que él ya no iba, ¿no? Ah,
pero es lo único, no lo conozco Sí. ni siquiera de foto, desgraciadamente. Ah. Sí, nosotros estamos detrás del plan de esa época, pero no, hasta ahora no hemos dado con el plan 68, que sería Ujú. para simplemente ver de qué se trataba. Y Pero no, bueno, ¿qué ibas a decir, John? Discúlpame. No, quería, o sea, preguntar, retomando esto de sus vidas, cuando y Diana comentaba que te tuvo de profesor en introducción a la antropología. Ah. ¿Vos tenías a cargo otras materias, solo esa? Y bueno, ¿y cómo era esa primera materia? ¿Cómo concebían esa primera materia de la carrera? ya, yo tenía a cargo introducción y tenía a cargo una materia que le pusimos de nombre etnología general, creo. Uno, y después algún seminario posiblemente que di. No, yo desde cómo pensaba la introducción cuando la di, ya te digo, en este momento, después de más de 45, casi 50 años, no tengo la menor idea, te lo digo sinceramente. Sé que, sé que en general lo que trataba de plantear era una antropología, ¿cómo te puedo decir? Algo que yo comencé a desarrollar en ese momento, en ese momento no, venía de antes y que después planteé en trabajos más allá en México. Es decir, yo planteaba una antropología social o etnología. Para mí no hay muchas diferencias. Se deben a otros motivos las diferencias terminológicas, que de alguna manera partiera de los problemas actuales, de las condiciones actuales, de los cuales nosotros poníamos mucho énfasis, lo dije al principio, no solamente en la situación colonial, sino en la situación neocolonial, ¿no? Argentina es justamente para mí y para toda una serie de gente que viene del marxismo y no del marxismo. Era la época en que se hablaba de la patria grande, bla, 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 bla. Argentina era un modelo de país neocolonial, es decir, éramos una neocolonia británica, ¿no? Y eso sí lo planteábamos, aunque en forma pobre, para pasar a lo que podemos llamar desarrollar teorías sobre la cuestión colonial que estaban muy basadas sobre todo en la antropología francesa, ¿no? Básicamente en Ballandier, en Bastide y otros autores de aquella época, y le dábamos, digamos, un fuerte importancia en ese sentido. También señalábamos que la antropología era una, entre comillas, una disciplina total, con el concepto de Moss, digamos, en cierta manera, dado que trataba de unir lo que podemos llamar naturaleza y cultura a través de diferentes disciplinas que estaban divididas metodológicamente, pero bla, 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 bla. Eso ya te digo, y en etnología eso lo profundizamos, pero no me puedo acordar realmente si bien creo que están grabadas y alguna vez me dieron esas grabaciones, pero que las perdí, parte de mis clases, no recuerdo realmente los puntos que trataba más allá de esto que te resumí esquemáticamente, ¿no? Son muchos años. No sé si quería preguntar algo, Diana, que está muteada, porque la escuchaba que hablaba, si no pregunto algo yo. Sí, no, lo que quería incorporar es que tengo los programas de la carrera. Ah, qué bueno. Sí, sí, los tengo. Qué Después bueno, lo voy a escanear y te los voy a hacer llegar. sería muy, 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 Sí, bueno, sí. para mí sería muy, muy emotivo además. Bueno, con gusto. Eh, yo quería consultarte sobre, digamos, sobre esa introducción que habías hecho, si podías profundizar un poco más sobre esta cuestión del trabajo de campo y la dificultad de hacer trabajo de campo dentro de ese contexto, ¿no? Ujú, Digamos, digamos, qué es lo que dentro de ese contexto de cualquier modo se pudo hacer ujú. y producir, de lo cual entiendo que una parte hasta se ha perdido, ¿no? O es difícil de encontrar, ¿no? Tanto
bueno, estos docentes, investigadores que viajaban a Mar del Plata, como de los estudiantes que estaban empezando a hacer antropología en ese contexto tan particular. Bueno, la mayoría de los que vienen de antropología, que fueron a Mar del Plata, sí tenían experiencias de trabajo de campo en investigaciones que tenían que ver con sus intereses, ¿no? Es decir, en mi caso particular, yo venía, digamos, de realizar trabajo de campo en varias circunstancias. El primer trabajo de campo más o menos importante mío, bueno, creo que desde el punto de vista de trabajo de campo fue el más importante, un trabajo sobre la migración de españoles e italianos a una comunidad de Entre Ríos, concretamente la comunidad se llama Nogoyá, y donde estuve, que la dirigió un profesor de la Universidad de Pensilvania, que fue contratado por Germani. Germani tenía un gran proyecto sobre migración, el sociólogo, ¿no? Gino Germani, tenía un gran proyecto sobre migraciones en Argentina, y junto a la parte estadística quiso desarrollar la parte cualitativa y contrató a un tipo que era el director del Departamento de Antropología de la Universidad de Pensilvania, y que de alguna manera dirigió mi tesis no era mi tesis, dirigió mi proyecto y el de 4 personas más que nos instalamos en diversas comunidades de Entre Ríos, donde tuvimos 9 meses de trabajo de campo, de los cuales solamente nos dejó salir una semana, porque teníamos que estar permanentemente ahí, ¿no? Yo en ese trabajo de campo aprendí mucho más de lo que pude producí muy poco, porque aprendí ahí mis dificultades, mis limitaciones y también lo que podemos llamar cierta pequeña capacidad de eficacia, ¿no? Después de eso realicé un trabajo ya de mayor envergadura, fue un estudio sobre la población rural de la provincia de Misiones, que coordinamos un economista y yo, y que yo realicé trabajo de campo de tipo antropológico alrededor de 2 semanas y media en una zona específica, aparte, por supuesto, de recorrer comunidades haciendo entrevistas, pero como de tipo antropológico fueron, no 2 semanas, 2 meses y medio aproximadamente en una zona que se llama el Soberbio, ¿no? Se llamaba, no sé cómo quedó. Y junto con esto lo que tuve fue que yo relato en algunos de mis trabajos últimos, sobre todo uno que se publicó en Revista Latinoamericana del Trabajo. Yo tuve diría la suerte de que cuando yo me había recibido recientemente y previamente, las corrientes psicoanalíticas argentinas, que eran muy importantes, tenían una presencia muy fuerte, entraron en una crisis no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, muy profunda, que en gran medida pasaba por la ausencia de lo social, la ausencia, es decir, nos quedamos solo en lo psicológico, nos quedamos solo en el individuo o el sujeto, para ser más correcto, o tratamos de incorporar otros elementos para comprender más la problemática del sujeto, la problemática del microgrupo, la problemática de la familia. Bueno, eso a mí y a otros compañeros, porque no fue solamente conmigo, nos vino muy bien, porque una parte de los psicoanalistas, algunos muy renombrados, bueno, en mi caso me llamaron para discutir problemas prácticos y teóricos, y en algunos casos, como fue en mi caso con los doctores García Reynoso y Gilú García Reynoso y Fanny Just, para analizar casos clínicos, donde ellos daban la visión psicoanalítica y yo daba la visión antropológica, y un famoso filósofo que murió ya hace unos años, León Roschichner, pero que estaba muy orientado al psicoanálisis, daba su visión filosófica. Entonces, esta fue para mí una experiencia, digamos, muy, muy rica, porque aprendí más de lo que aporté, como también en el caso de mi primer trabajo de campo,
dado que comencé a observar cómo los psicoanalistas pensaban en forma, llamémosle, cotidiana, algo que no aparece en sus escritos, porque en los escritos hay un nivel de abstracción que limita. Y además porque pude observar la posibilidad de aportar cierta mirada antropológica que ellos no tenían y que yo fui construyendo. Al poco tiempo tuve también la suerte de que el que era tal vez el principal psicoanalista marxista de aquella época, el doctor José Blecher, que a lo mejor algunos de ustedes se recordarán, me llamó a mí y a Raúl Sarrieta, que era un filósofo marxista altuseriano de aquella época, para reunirnos sistemáticamente con entre 8 y 9 psicoanalistas muy jóvenes para discutir problemas puntuales, y donde Sarrieta daba su enfoque filosófico y yo daba mi enfoque antropológico. Esto para mí fue muy importante desde el punto de vista de mi aprendizaje, y comencé allá en este momento, a partir de esta y otras experiencias que ahora voy a señalar, a formular en una forma muy, llamémosle, primitiva, o para ser más correcto, es esquemática, mi concepción de modelos de atención, ¿no? Esto de los modelos de atención se fue afirmando mucho cuando intervine en las investigaciones sobre medicina laboral, que yo participé en el estudio de 3 grupos muy distintos. El primer grupo era el grupo de mineros de socavón. Trabajamos con varias minas. Yo trabajé en la mina Pirquita, en Jujuy, con obreros ceramistas y con choferes de colectivos. Y ahí fui aprendiendo muchas cosas, y una de las cosas más fundamentales que comencé a observar ahí era un hecho obvio que después yo lo convertí en un hecho reflexivo, y es la importancia de la autoatención. De la autoatención no solamente a nivel familiar, sino de la autoatención a través de un grupo de obreros. Los obreros hablan sobre ellos, sobre enfermedades y cómo solucionar el problema o cómo repararlo, pero no como hablando de procesos de salud o enfermedad, sino como hablando del trabajo. Hablar sobre la enfermedad es hablar como parte del trabajo, ¿no? Y siempre pensando en soluciones concretas, lo cual sí me impresionó en su momento. Y esto lo observé en los 3 grupos con que trabajamos, aunque no escribí nada sobre esto en ese momento, sino que era un impacto que yo recibía y que de alguna forma lo fui como elaborando, ¿no? Entonces, de todo esto, yo en mi última época en Argentina, sobre todo cuando me corren de Mar del Plata, y tengo algún trabajito en alguna universidad y algo en el Instituto de Itela, pero como medios tiempos, ni siquiera medios tiempos, es cuando comienzo a reflexionar sobre ciertos aspectos de lo que luego sale antropología médica, pero que en Mar del Plata no llegué, creo que, a desarrollar. Me parece que en algún seminario algo dije, pero no apareció como un elemento nuclear de mis clases, ¿no? Entonces, el trabajo de campo para mí es fundamental, escrito, lo cual no niega que si hay compañeros o compañeras que no realicen trabajo de campo, por eso no pueden dar clase, que es una de las manías de algunos antropólogos. Yo pienso que sí, sería necesario, pero no inevitable, sobre todo en ciertas disciplinas, en ciertas materias, para ser más correcto. Pero vuelvo a reiterar, la cuestión del trabajo de campo es tener noción muy precisa de lo que se puede hacer o no hacer. Es decir, con respecto al no hacer, yo me acuerdo que en Mar del Plata, un grupo de alumnas, sí creo que eran todas chicas, se plantearon al comenzar a hacer un trabajo de campo con un sindicato marítimo. Y yo justamente les planteé que no era, no es que me lo planteé como oposición, pero sí tenía problemas de que podían surgir, y tenía convicciones de que podía ocurrir este tipo
problemas de agresión, porque justamente en el Instituto de Medicina Ocupacional, otro de los grupos del instituto estaba vinculado al sindicato marítimo que operaba en Buenos Aires y estaban haciendo investigaciones por las cuales también habían sido amenazados. Entonces, estos factores me llevó justamente a plantear cuidado y ver la posibilidad de hacerla en condiciones de que de alguna manera no saliera lastimada la gente o peor, muerta, ¿no? Pero esto es lo que puedo decir momentáneamente a lo que me planteaste, ¿no? Al respecto. Yo retomo algo que por ahí para quienes provenimos de la antropología es como un sentido común. A veces, que si nos preguntan mucho, por ahí no tenemos respuestas muy desarrolladas. Son más cosas que se constituyen como mandatos a veces. Y bueno, ya si podrías contar un poco y en eso quizás desarrollar un poco, ¿qué diferencia había, pero bueno, obviamente sigue existiendo entre la perspectiva que ustedes desarrollaron en la carrera de Mar del Plata con esas perspectivas folcloristas que vos llamaste, o no me acuerdo qué término usaste, digamos, pero bueno, con el programa anterior de la carrera, ¿cuáles son las principales diferencias en esas perspectivas? Bueno, yo te diría que, bueno, si te entendí, ¿no? No sé si te entendí bien, es decir, en este momento no me puedo referir a la época de Mar del Plata porque pasaron muchas cosas y pasaron en la antropología y en mí. Entonces, en este momento la antropología social, la antropología cultural, la etnología, bueno, son disciplinas formuladas en los países centrales, eso lo sabemos, y fueron cada vez más como precisando sus elementos más allá de lo que podemos llamar ciertas generalidades iniciales, ¿no? Es decir, el paso más fuerte fue el hecho de pasar de una antropología que se construyó respecto de los grupos no occidentales, entre comillas, generalmente grupos etnográficos, al cambio radical que se ha dado de que la antropología no solamente estudia grupos originarios en términos sociales, arqueológicos, físicos, sino que también estudia cualquier otro grupo que existe en la actualidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la antropología entra a un campo que está tomado previamente por la sociología, por las ciencias políticas, por las ciencias económicas, y entonces ahí hay que hacer, digamos, un corte para ver cuál es la cuestión de qué le corresponde a la antropología. Y la antropología, el corte lo hace por lo metodológico. Nosotros somos básicamente cualitativos. Nosotros lo que basamos es el trabajo de campo, pero no de tipo estadístico, sino de tipo etnográfico, lo cual nos diferencia. Esto conduce a que, indudablemente, dentro de la antropología se van a desarrollar toda una serie de corrientes teóricas que van a encontrar similitudes en las corrientes teóricas sociológicas, porque más allá de la metodología, los problemas que están estudiando son muy similares. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, vaya a saber lo que pasa en el futuro, ¿no? Pero lo que queda, si yo me planteo en este momento actual, es, yo me encuentro con una disciplina como la antropología social, pero que también podría llamar etnología, aunque en México aparecen como separadas, donde hay ciertas corrientes que estudian más o menos los mismos problemas, pero que le dan, si queremos llamar, enfoques bastante diferentes y a veces fuertemente contradictorios, ¿no? Y que están muy preñadas de lo que podemos llamar objetivos ideológicos reflexivos o no intencionales, ¿no? Entonces, en el campo de lo que yo me dedico, antropología médica, indudablemente se expresan a través de la antropología médica las diferentes corrientes que están en este momento de moda, sin al decir de moda tener ninguna connotación negativa. Entonces, la primera corriente importante es a la que yo me adhiero, que es la antropología médica crítica, que es una corriente marxista generada tanto en Estados Unidos, en países europeos, sobre todo en Inglaterra, y en países latinoamericanos, ¿no? Y que está muy hermanada con una corriente que viene de la medicina, que es la que se llama medicina social crítica,
por la cual hay una articulación muy fuerte. Esta articulación entre antropología médica crítica y medicina social crítica, esta corriente donde más se encuentra la articulación en este momento es en Brasil. Es el país que mayor desarrollo de América Latina, mucho más alto que cualquier país, incluido México. Junto a esto están las propuestas que yo llamo neoindigenistas, que tienen un papel bastante destacado y que tienen una visión esencialista de los procesos de salud, enfermedad, atención, reivindicando fundamentalmente el pasado, lo precortesiano, etcétera, etcétera, sobre lo que podemos llamar los procesos de articulación que se han dado a través por lo menos de 1515 hasta la actualidad. Una tercera corriente es la de las tendencias decoloniales, neocoloniales, el nombre que se llame, donde plantean estudiar los procesos de salud y enfermedad o cualquier otro proceso a través de lo que están llamando, con palabras del señor Buenaventura Suárez, epistemologías del sur. Yo personalmente soy sumamente crítico de estos autores porque lo que hacen cuando más o menos saben algo es repetir a Fanon, y cuando no saben, no repetir y desconocer no solamente a Fanon, sino a algunos escritores de los años 50, 60 y 70 que nosotros usábamos en Mar del Plata y que ellos desconocen y que dicen con mucha más propiedad lo que están diciendo los señores Miñolo, etcétera, 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 ¿no? Que además se caracterizan varios de ellos por no hacer trabajo de campo, sino ser fundamentalmente especulación reflexiva. Lo que no me opongo a la especulación reflexiva, pero cuando se afirman ciertas cosas con tanta seguridad, sí hay que tener trabajo de campo, ¿no? Junto a esto están las tendencias neomodernistas también, o posmodernistas, que plantean el problema, como ustedes saben, de la verdad y la cuestión del relativismo cultural o relativismo nociológico, que se adhiere mucho a las corrientes relativistas creadas por los norteamericanos entre los 30 y los 50, que nunca han desaparecido, sino que reviven periódicamente, dada la necesidad que tenemos de revivirlas, pero por otra parte a la calidad de la antropología norteamericana de aquellos años, ¿no? Entonces, lo que podría decirte son estas cuestiones que yo personalmente desarrollo, no en términos generales, en mis cursos, sino lo desarrollo a partir de lo que opera en la antropología médica. Es decir, yo he dejado de dar cursos generales de antropología social. Yo doy introducción a la antropología médica, doy metodología en antropología médica, que por supuesto hay puntos que tienen que ver con metodologías para estudiar familia o metodología para estudiar religiones, pero que en el caso de la salud y enfermedad tiene algunos elementos muy propios que serían de una metodología más específica, ¿no? Desde ese punto me he empobrecido porque ya no manejo tanto las teorías generales, o si las manejo, digamos, en términos de especialización, ¿no? Pero eso es lo que te podría decir, y no sé si quedó claro o se necesita algún punto para aclarar más o lo que fuere, ¿no? No, está bien. No sé, Guido, ¿vos querías ir con algo? Sí, no sé si Diana la veía ahí con la mano, me daba la impresión de que quería preguntar algo, si no, me parece que estaba tratando de desmutearse. Está. No, si querés preguntar ahora, o sea, bueno, si no lo hago ahora. Tengo una duda que siempre como estudiante de esa época nunca tuve claro. El conflicto del 74, o sea, he leído trabajos, pero como alumna yo la verdad que no lo percibí, tal vez porque recién entraba en primer año. No sé qué pasó para que ustedes se fueran de la carrera o lo que pasó institucionalmente. Eso es algo que me dio vuelta siempre y o no me enteré o no me di cuenta, pero no sé las razones que seguramente fueron políticas para que ustedes se fueran.
Sí. y que ha sido doloroso para los que cursábamos, fue como que de pronto no estaban, ¿no? Y después reemplazado en el 76 por Martínez Soler y la esposa, dramático fue para nosotros. Sí, me imagino. Diana, es decir, no nos fuimos, no fueron, ¿eh? Es decir, nos echaron. Bueno, ese es un Ese es un dato punto, también. es un punto fundamental, ¿no? Bueno, mira, el proceso venía de antes y no corresponde solamente a la gente que nos echó, es decir, dentro del proceso político que se venía agudizando en Argentina, el desarrollo de la lucha armada, fracciones internas dentro de todos los grupos, comenzó a darse un proceso de polarización dentro del grupo que venía del peronismo o justicialismo, como ustedes quieren llamarle, dentro de la Universidad de Mar del Plata. No en la carrera de antropología, en la carrera de antropología vino después. Esto comenzó a decantarse por parte de estos grupos, no de todos, pero los dominantes, hacia posiciones de derecha y de extrema derecha. Tanto así que el que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, no sé si ustedes recordarán, Videgain, Sí. planteó tener una reunión con la gente del peronismo y que en ese momento, no sé muy bien por qué, creo que por la influencia de Aurelio, me invitaron a mí. Éramos unas 8 personas y donde Videgain, que a mí me impresionó mucho por la capacidad dialógica, no lo conozco en otra perspectiva, planteó que la orientación que tendría que tener el peronismo en Mar del Plata, en el sector universitario, era hacia la izquierda y no hacia la derecha. Siempre yo, eso nunca me voy a olvidar, porque se lo planteó un tipo con presencia política, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero eso no se dio así. Desgraciadamente, y me he olvidado, yo creo que por memoria selectiva, la gente del peronismo comenzó cada vez más a tener actitudes de marginalización hacia sobre todo el grupo que dirigíamos la carrera o que coordinábamos la carrera, y con actitudes, si queremos llamar, de imposición en algunos casos. La primera imposición fue buscar a alguien que no tenían nadie de prestigio en antropología, pero buscaron a una persona que yo conocía hace mucho tiempo, Alejandro Islas, para ponerlo como secretario del departamento. Entonces nos encontramos con Alejandro y me dice: Eduardo, lo tenemos que poner de acuerdo porque yo no te voy a controlar ni nada por el estilo, somos amigos de años. Él estaba en PB, en peronismo de base, y yo estaba en una corriente marxista X, que no voy a señalar. Y ahí, de acuerdo, después de un rato se dieron cuenta que no pasaba nada y comenzaron a generar actitudes de hostilización cada vez mayor, que se comenzó luego a manifestarse a través de algunos compañeros que formaban parte del grupo, como Bastianes y Gutiérrez, que comenzaron a tomar las mismas posiciones, en algún caso por convicción, el de Gutiérrez, en otro caso como oportunismo, como fue el caso de Bastianes, que luego del peronismo se pasó al radicalismo, cosa que ya había hecho previamente, ¿no? Y esto no niega que era un tipo muy capaz en su materia, ¿no? Pero políticamente fue siempre un oportunista. Bueno, entonces esto venía ya encarajinándose, aunque no se transmitía con demasiada claridad a los alumnos, porque vuelvo a repetir, la convicción es que teníamos que ser lo mejor docente que podíamos, ¿no? De lo cual yo estoy bastante orgulloso, no solamente de mí, sino del conjunto de los compañeros, aún de aquellos con que empecé a tener diferencias. Pero en el año 74 se produce fenómenos políticos cada vez más agudizados, crecimiento de la AAA, incremento de asesinatos, comienzan las desapariciones en todo el país, y entonces prácticamente se interviene la universidad
Y la universidad plantea justamente que la carrera de antropología es un nido de personas de progresistas o de izquierda, y es cuando se produce justamente la expulsión de nosotros. Previamente había ocurrido algún tipo de aproximación previa. En el año 73, creo que fue, o principio del 74, se inscribe en la carrera de antropología un oficial de la Marina, de Mar del Plata, por supuesto, y me pide una entrevista, y tuvimos una entrevista donde prácticamente me interrogó en una forma muy inteligente sobre para dónde iba la carrera, el marxismo, etcétera, etcétera, con el cual él decía que estaba de acuerdo por otra parte, ¿no? Es decir, que de diferentes hechos se estaban generando situaciones difíciles, de la cual en su momento, no sé si ustedes se acordarán, la más difícil fue el asesinato de Piantoni. El asesinato de Piantoni supuso una actitud de beligerancia por parte de los sectores de extrema derecha muy, muy fuerte. Se asesinó a algunos profesores, o un profesor por lo menos, de lo que yo recuerdo. Y otros tipos de anécdotas que, anécdotas no, de hechos que en este momento no tiene mucho sentido platicar. Pero esto, Diana, de lo que yo recuerdo, es lo que condujo a esta situación, pero que hasta último momento tratamos de que no se reflejara en la parte docente, y que de alguna manera condujo a este cierre que para mí fue... Yo lo veía venir, pero como siempre, es decir, una cosa es verlo venir y otra cosa es cuando se ejecuta, ¿no? Y que para mí fue realmente muy doloroso porque pusimos, y yo en particular, gran parte de nuestras capacidades en la elaboración de un plan de carrera que en su momento para mí era el mejor que operaba en Argentina, en su momento, ¿no? Después otros posiblemente mejoraron, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que puedo decir, ¿no? Sí, yo como alumna, digamos, puedo avalar esto que vos decís de la calidad de los docentes, ¿no? Porque si algo atrapaba en las materias era tanto el contenido, las discusiones y la calidad docente. Digamos, el compromiso. Yo aprendí esa palabra durante la cursada, el compromiso social que había que tener al formarse por un lado y quienes eran graduados para contener a los alumnos. Y en esa breve experiencia del 74, que ingresé, que fui la última promoción, la verdad que lo viví enormemente y después un proceso en el cual se fue desestructurando. No sabíamos, por lo menos vuelvo a decir, yo no sabía, con mis compañeros más cercanos tampoco lo que estaba ocurriendo tan claramente, ¿no? Y sí, después la agresión que empezamos en el 75, con Así es, pistoleros que abrían la puerta con el revólver en la cintura, que cachaban a así mis es. compañeros. Tipos que no sé quiénes son, no sé los nombres, seguramente en Sí, ese sí. momento serían conocidos, pero también dábamos, o sea, sentíamos la contención que teníamos de los docentes y la agresión que vino después de estos pistoleros, que deben Así andar es. dando vuelta porque siempre han tenido poder, fuera de que se han dedicado a eso en la vida, ¿no? Pero lo que han dejado ustedes como proyecto de carrera y en quienes pudimos terminarla, que no fue fácil, Me imagino. digamos, no fue fácil resistir la ideología. Siempre hubo de todo, ¿no? Pero frente a los cambios tremendos que tuvimos a partir del 75 y obviamente en el 76, siempre, bueno, cada uno elige el camino, ¿no? Pero resistir con la memoria de lo que ustedes nos sellaron, porque realmente traer los libros, todos estudiábamos con los libros que ustedes traían, pues no había fotocopia. Así es. Las clases mimeografiadas, o sea, ustedes se abrieron a los estudiantes con la mejor calidad y eso soy testigo y lo disfruté un montón mientras duró. Fue un flash, pero duró. Y también una referencia para actuar como docente también de la misma manera, ¿no? Que es lo que
también intenté en mi vida docente, en otra carrera, ¿no? Absolutamente, o Sí, de sí, alguna sí, manera diferente que fue historia. sí, Pero sí, sí. bueno, son recuerdos fuertes y sí, de mucha atención y mucho agradecimiento también a lo que ustedes formaron con María Rosa, con Mirta, en arqueología obviamente con Miriam Tarragó y María Teresa Carrara, que María Teresa sufrió una bomba de las Sí, AAA sí, en la casa. sí, sabía, sabía. Tremendo, tremendo. Sí, Pero sí, bueno, sí. fueron referentes y siguen siendo referentes para Bueno, nosotros, ¿no? bueno, Y eso me pone muy contento sí, realmente. sí, te lo digo sinceramente. Y bueno, ahora voy a buscar los programas y los voy a escanear y te voy a te Bueno, voy a mandar los que tengo. te tomo la palabra. Son arqueológicos. Sí, 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 a esta altura sí. Sí. Bueno, no sé, digamos, si hay algunos otros puntos que ustedes quieren que platiquemos, me Guido, pone no sé muy si... contento, sí, sí, sí. Eh, sí, yo tenía una pregunta anterior, pero después escuchando a la Diana medio que se me borró, este, que en realidad tenía que ver con algo que comentaste vos recién, cuando estabas describiendo las diferentes corrientes dentro de la antropología médica, ¿no? No me acuerdo bien qué expresión usaste, pero donde de algún modo retomás algo que en tu libro, La parte negada de la cultura, es algo en lo que insistís bastante, que son como aquellas discusiones que vuelven como novedosas cuando en principio son problemas que ya se han tratado, ¿no? Es como este volver siempre. Y por ahí no sé si te estoy haciendo una pregunta que es un poco enredada, porque estoy mezclando dos cosas, pero un poco esta idea de discusiones que vuelven, eh, y vos mencionabas recién que en ese momento, en el momento de la apertura de la carrera de antropología, el programa con el que estaban trabajando acá era uno de los más innovadores que había en ese momento en la antropología argentina. Eh, y bueno, y que obviamente, por supuesto, ahora ya no lo sería, ¿no? Ahora hay otras discusiones, hay muchísimas más lugares donde se estudia antropología en Argentina, en toda Latinoamérica, pero por ahí la pregunta es, bueno, ¿qué discusiones nosotros vamos a hacer parte de un proceso de apertura de una carrera, ¿no? ¿Y qué recomendación, por así decirlo, nos podrías hacer? ¿Qué discusiones te parecen como relevantes hoy para la antropología, para aportar, y qué discusiones que aparecen ahora de aquellas para las cuales somos consultados los antropólogos o se hace referencia a temas que nosotros trabajamos, ¿te parece que son en el fondo esa vieja discusión que está volviendo y que tenemos que por ahí tratar de aportar desde otro lugar? Mira, en principio te digo que, como lo señalé hace un rato, como yo estoy bastante especializado y desde hace mucho tiempo, los problemas que yo me planteo que justifican ciertas discusiones antropológicas o cierto estudio antropológico refieren justamente al campo donde yo me sitúo, ¿no? Más allá de esto, que la voy a retomar, creo que algunas discusiones que se retoman son producto de lo que podemos llamar cierto grado de ahistoricidad en la formación. Es decir, cada vez más, y eso sí me refiero a México, no puedo referirme a Argentina, ni a Brasil, ni a Perú, digamos, se nota que los alumnos desconocen algunas de las corrientes más importantes y de lo que plantearon, o solamente se dicen determinado tipo de cuestiones o de críticas. Entonces, por ejemplo, para darle el caso que ya cité, en la cuestión de la importancia de la antropología norteamericana en nuestra antropología latinoamericana, y sobre todo en el caso de México, dado que
gran parte de los más importantes antropólogos norteamericanos estudiaron México, conduce al ignorar a estos autores, que estos autores han producido un tipo de relativismo cultural que en su momento tuvo que ver con situaciones económico-políticas, concretamente el enfrentamiento al nazismo, y que desde ese punto de vista se asimila a algunas de las situaciones latinoamericanas respecto del neocolonialismo, el colonialismo, al desconocer cómo se produjeron y en el contexto en que se producen, dejan de lado lo fundamental y en consecuencia descubren la pólvora periódicamente, ¿no? Entonces acá hay un fenómeno de formación que es producto, llamémosle, de cierto esquema que hay, por lo menos en México, de que la antropología norteamericana es totalmente colonialista, digamos, es imperialista, bla, bla, y entonces se la lee cada vez menos en función de que sería unánimemente negativa, ¿no? Esto no quiere decir que sea en todas partes, pero se ha ido agudizando en los últimos años, donde se nota cada vez más esta limitación. Bueno, esto como una cosa que no solamente corresponde al campo mío, sino en términos generales, ¿no? Y bueno, con respecto al campo mío, ya te digo, yo creo que hay problemas que es lo que están dando lugar a las discusiones entre las diferentes tendencias, ¿no?, que hay en México. Pero, por ejemplo, es decir, te digo de una de las cosas más yo diría casi paradigmática, ¿no? En un país como México, la esperanza de vida de la población mexicana en los años 30 era de 36 años. En este momento, la esperanza de vida se retrocedió un poco por la pandemia, está alrededor de 75 años. La esperanza de vida de los indígenas mexicanos en la década del 30 era de menos de 30 años. En este momento está cerca de los 60 años de esperanza de vida. Ahora bien, los grupos indígenas mexicanos han sido, desde que tenemos información, los grupos que han tenido las mayores tasas de mortalidad, inclusive por cosa de la cual no se debiera morir alguien, lo que se llama muertes evitables en términos, llamémosle, médicos, pero además ha tenido la menor esperanza de vida comparada con cualquier otro sector social. Es decir, comparada con los marginales urbanos, las tasas de pobreza, extrema pobreza, falta de servicio, ha sido siempre más. Entonces acá nos encontramos con varias preguntas posibles, de la cual la que yo considero más importante es, bueno, ¿cómo puede ser que un grupo como los pueblos originarios, que tienen las peores condiciones de vida comparado con cualquier grupo, pero también en términos absolutos, manteniéndose en esa situación de marginalidad, sin embargo, cada vez más tiene esperanza de vida mayores y tasas de mortalidad cada vez más inferiores, comparando con la época en que los pueblos originarios tenían autonomía cultural, social y política? Por ejemplo, yo me hago esa pregunta, y la discutimos en clase y algunos alumnos agarran para ese lado, y otros no, y la discuto con compañeros que trabajan en esto, inclusive más que yo, que tienen mayor investigación sobre algunas de las cosas que señaló que yo. Entonces, por ejemplo, esta es justamente un campo reflexivo sobre esto, ¿no? Una segunda que está de moda en toda América Latina, supongo que en Argentina también, ¿no? El concepto de buen vivir. El concepto de buen vivir es un concepto que tiene unos 15 años, más o menos, 20 tal vez, que surge básicamente en el área andina, básicamente en Ecuador y Perú, y que lo que plantea es que los pueblos originarios tienen un mejor vivir, un mejor buen vivir que los pueblos
entre comillas, occidentales, ya sean propios o ya sean extranjeros, ¿no? Ya sea sus clases sociales. Bueno. Esta es una propuesta ideológica muy fuerte. Se han escrito libros, se siguen escribiendo sobre el mismo, que la cuestión es tratar de bajarla a la realidad. Y cuando la bajamos a la realidad, nos encontramos con que en América Latina, sobre todo en el área amazónica de Colombia, de Brasil, de Perú y de Venezuela, hay grupos que en este momento tienen una esperanza de vida de menos de 25 años, grupos indígenas. Y sin embargo, hablamos de buen vivir para grupos que tienen 25 años de esperanza de vida. Entonces, ¿esto qué está significando? ¿En qué encontramos el buen vivir? Uno de los puntos en el cual se encuentra la experiencia de buen vivir es en que mientras la racionalidad occidental separa la naturaleza de la cultura, los grupos indígenas la consideran como una unidad. ¿De acuerdo? Puede ser que sea así, aunque empíricamente a veces no es así, pero no importa, supongamos que sea así. Pero entonces, ¿por qué? ¿Dónde está el buen vivir en términos no del abstracto buen vivir, sino de la vida concreta, de la vida específica, de la vida cotidiana de los indígenas, ¿no? Entonces, ya te digo, este es otro de los puntos en los cuales nosotros, o yo más personalmente, pero no, hay otros que están trabajando a nivel de América Latina con estas dudas, nos problematizamos al respecto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya te digo, yo tengo, y vuelvo a repetir, no solo yo, ciertos objetivos problemáticos que son muy propios del campo que estoy, pero que también puede remitirse al que se dedica a antropología educacional, religiosa, familiar, política, etcétera, etcétera. No hay dificultades, no hay problemas al respecto. La cuestión es ayornarlo a los otros campos, ¿no? Pero ya te digo, yo podría seguir enumerándote campos problemáticos, pero que en todos los casos van a ser al campo donde, para bien y para mal, al campo donde yo me he especializado, y que a lo mejor cuesta un poco transmitirlo o referirlo a otros campos que los que ustedes están preocupados, ¿no? Pero esto es lo que te puedo decir, Guido. Bueno, muchas gracias. No sé si si Joan o Diana quieren hacer otra consulta sobre Yo, otra pregunta. esto no es una pregunta, más es un comentario que surge de algo que decías, Eduardo, y que Diana explayaba, que para quienes estudiamos después, ¿no? de todo esto, la experiencia de la carrera de Mar del Plata quedó en un registro que quizás es para un estudio antropológico, porque quedó en un registro de una circulación del oral, digamos, que no ha habido trabajos en torno a la experiencia de Mar del Plata, más allá de algunas conferencias que vos has dado, incluso en congresos, que a lo largo de muchos años, pero ha quedado como algo del legado, algo en torno a algo fundacional, también de lo que fue la carrera de la UBA después de la reapertura democrática, y en ese sentido hay algo que quedó en un registro que es eso, que se ha transmitido. Que si vos me preguntás, bueno, ¿desde dónde vos registraste esto? Y puedo registrar cuando era estudiante una conferencia tuya, o obviamente clases de María Rosa Neufel, o conferencias también de Mirta Lichetti, pero que es algo muy de la oralidad de nosotros, como en nuestra formación, de una impronta de algo que fue fundacional, justamente, algo de que tuvo la experiencia de Mar del Plata en torno a lo fundacional, en torno... quiero evitar el término vanguardia, digamos, pero bueno, algo de eso también tenía, ¿no? Y no sé cómo, la pregunta para que todo esto no sea solo una locución mía, digamos, si vos estando más allá de tus vueltas y eso, en México, como en tu desarrollo en la carrera, de tu carrera profesional en México, cómo repercutió ese proceso de Mar del Plata, y de Mar del Plata en particular, o de la antropología en Argentina en general, digamos. Mira, te voy a contar una anécdota. Es decir, una de las cosas que no hablamos o lo citamos solamente, digamos,
que me impresionó mucho cuando regresé a un congreso en Mar del Plata, porque sí tenía los datos más inmediatos, pero no los inmediatos, es la cantidad de alumnos y en segundo lugar, pero muy segundo lugar, profesores, que fueron asesinados o fueron desaparecidos, ¿no? Eso a mí, cuando me fui enterando, que me fui enterando después que dejé Mar del Plata, me hirió profundamente y hizo que cuando yo fuera a México, yo no busqué inscribirme en una carrera, no busqué trabajo en antropología. Busqué trabajo en varios campos. En ese momento México era la suerte que tenía una apertura laboral enorme, que fue una suerte para todos los sudamericanos que emigramos, porque si no hubiera sido un desastre. Y entonces yo opté por entrar al campo de la salud, porque si yo empezaba a dar clases en antropología, te digo lo que yo sentía en aquel momento, y alguien me empezara a hablar de la Revolución Cubana, del Che o de lo que fuera, nos mandaba la puta madre que lo parió, porque todo eso, lo ideológico, estaba teñido por lo que había pasado en Mar del Plata en términos de desapariciones y muertes. Entonces eso me duró bastante tiempo no, me duró un tiempo hasta que una amiga que trabajaba en el CIESAS me dijo que le interesaba a Guillermo Bonfil Batalla conversar conmigo. Y tuvimos una conversación y establecimos la posibilidad de un programa conjunto de trabajo entre la institución donde yo trabajaba y donde la que dirigía Juan Guillermo, que era el CIESAS. Y en consecuencia formulé un programa de trabajo y después de un tiempo me pasé directamente al CIESAS. Y por supuesto es casi obvio que la experiencia de Mar del Plata en cuanto a organización de mis cursos de programas fue, diría que fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo entro al CIESAS prácticamente funcionaba un doctorado que no funcionaba. Pero al poco tiempo se lo pone en marcha y justamente una de las líneas que se incluyen dentro de maestría y doctorado del CIESAS es la línea de antropología médica, que ya tiene otro nombre. Y entonces en los programas que formulé está presente, por más que es en lo específico, la experiencia de Mar del Plata, ¿no? Que no solamente fue una experiencia, llamémosle, de organización de programas y de calidad de los programas, sino que fue una experiencia en la cual varios de nosotros comenzamos por más que veníamos dando clase, sobre todo en Buenos Aires, me refiero prácticamente al grupo, sin embargo, ciertos aspectos no los desarrollábamos o los desarrollábamos muy poco comparado a lo que desarrollamos en Mar del Plata, ¿no? Entonces, Mar del Plata fue una oportunidad para desarrollar aspectos que uno desarrollaba tal vez a nivel docente por primera vez, aunque los hubiera reflexionado, lo cual indudablemente suponía una relación no solamente intelectual, sino afectiva, que es creo lo que también transmitimos en el plano docente y de las relaciones personales, ¿no? Pero esto es lo que te puedo decir, ¿no? Y supongo que ya vamos concluyendo, ¿no? En nuestro primer encuentro, por lo menos, ¿no? Al respecto. Sí, bueno, no, yo no te voy a hacer más preguntas. No, podés, Sí, no hay no hay sí, problema. sí quería, bueno, después seguramente lo van a repetir Diana y Joan, pero bueno, quería agradecerte muchísimo este encuentro, suscribir lo que decía Joan, de la importancia. Yo te, te- te cuento algo que es por ahí medio anecdótico, pero yo soy marplatense, ¿sí? Igual que Diana, Joan no, Joan es de Buenos Aires, se vino a vivir a Cámara del Plata, y yo me fui a estudiar a la UBA justamente porque no había la carrera acá en Mar del Plata, y mi mamá siempre me decía, no, pero el año que viene seguro la van a abrir, ¿no? Esto te estoy diciendo fines de la década del 90, y bueno, bueno,
desde que yo desde que yo hice el CBC en el año 98 hasta ahora, el año que viene se va a abrir, han pasado, bueno, 25 años, más todos aquellos anteriores de los que comentaba Diana, ¿no? Tanto como antropólogo, esta imagen algo casi mítica que describía Joan, que yo comparto, que tenía la carrera en Mar del Plata, y también como marplatense, bueno, que me tuve que ir a formar a otro lado, después volver acá, insertarme en una universidad que no era en aquella donde había estudiado, que también tiene sus complejidades. Bueno, no sé, por todo eso, esta charla con vos y todo esto que nos estás contando tiene un montón de aspectos movilizantes para todos, desde distintos lugares, desde la propia experiencia personal de Diana como estudiante de esta carrera, desde Joan, de escuchar a María Rosa o otros profesores que hablan de la experiencia de Mar del Plata, leer por aquí, leer por allá. Y bueno, y ni hablar los marplatenses que nos fuimos a formar a otro lado para traer la antropología, para venir recibidos a hacer antropología desde acá, ¿no? De acuerdo. Sí, es tal cual decís, Guido, ¿no? Yo tuve la suerte en ese sentido de poder estudiar en Mar del Plata. Mi vocación estuvo desde el inicio en ser arqueóloga y gracias a ustedes, al plan que ustedes diseñaron, pude hacerlo. Y sobre todo la orientación, obviamente, de la antropología, que incluía la arqueología, con la arqueología social latinoamericana. Yo les agradezco enormemente porque nos salvaron de alguna manera de haber sido incluidos en la Escuela Histórico-Cultural de Viena, que impactó muchísimo en esa época a los arqueólogos de Buenos Aires, incluso de La Plata. Pero la presencia de los discípulos de Alberto Rey González realmente nos salvaron a quienes, los poquitos que nos pudimos recibir de arqueólogos acá en Mar, arqueólogos y arqueólogas. En realidad somos más mujeres, solo 2 varones hubo de arqueólogos recibidos. Y para mí eso es inolvidable en mi vida, ¿no? La posibilidad de haber realizado mi vocación. Bueno, estuvimos a los cachetazos para tratar de recibirnos, pero el habernos dado cuenta cuál era el camino, y eso la verdad que personalmente te agradezco, lo llevo en toda mi vida, la verdad, esos recuerdos y el haber tenido el acompañamiento de los docentes que no la pasaban bien, porque a partir del 75, 76 fueron violentados, y sin embargo no se olvidaron de los estudiantes. Eso es una marca de ustedes, no son una orientación de la antropología, sino en lo humano, y eso es así. Y después tuvimos, bueno, había que pasar las ofertas que teníamos y no nos convencían. Así que fueron épocas de resistir, y muchos los logramos, otros no. Ese es el dolor que también arrastramos en lo personal, Así es. porque hubo tragedias también. Pero bueno, para mí hoy es un día inolvidable también de poder estar conectada contigo, porque se me viene al recuerdo las clases multitudinarias, y lo bonita que eran, ¿no? Así que nos abrieron la cabeza y eso ya está. Y fue el gran esfuerzo, ¿no? El gran esfuerzo de ustedes pensando en los estudiantes. Y lo lograron. La verdad que para mí la carrera fue un éxito, en el sentido en que, bueno, obviamente después pasó lo que pasó a nivel de escala nacional, y bueno, pero ustedes dieron todo, y eso es inolvidable. Gracias, muchas gracias. No, es decir, yo les agradezco a ustedes y en particular a Diana, que cursó materias con nosotros, porque de alguna forma, de lo que dijeron en diferentes formas, expresa, digamos, o evidencia un poco lo que quisimos hacer. Y vuelvo a repetir, no solo yo y María Rosa, sino el conjunto de los que estuvimos, más allá de las diferencias, porque lo que buscamos fue eso, y por lo menos en parte se logró, y bueno, y esperemos que esta sea la primera reunión de algunas otras que a lo mejor a lo largo del tiempo podemos tener, ¿no? Pero sí, muchas gracias a ustedes, y no solamente gracias de ustedes respecto de mí y de los otros compañeros.
Bueno, Bueno, Gracias. y esta semana casi seguro se aprueba el plan nuevo en el Consejo qué Superior. bueno, Sí, qué así que bueno, también qué te vamos a bueno. tener al tanto. Perfecto, entonces. Sí, sí. Bueno, Y estamos nos trabajando, si todo sale bien, el año que viene debería reabrirse la carrera. Estamos trabajando en con ese objetivo, digamos. de acuerdo. Y Y- cualquier cosa que yo los pueda asesorar o ayudar, no tengan problema en planteármelo. Tenemos el Zoom, así que eso ustedes lo manejan y ahí lo vemos, ¿no? De todas maneras, ¿eh? Bueno, por Muchas ahora que hacemos. gracias. Nos Muchas gracias, despedimos. Eduardo. Les Un envío un abrazo. abrazo y ya Otro para vos. seguimos en contacto, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuidado.